Me mudé a un nuevo apartamento para empezar de cero, pero cuando el propietario abrió una habitación, mi corazón... Plazas con bancos de madera, panaderías donde el pan se hacía entre las líneas del destino y los silencios dolorosos, un hombre busca un nuevo comienzo en un pequeño pueblo. Lo que no esperaba encontrar. Rastros de un pasado sin resolver, un retrato que lo observa con ojos familiares y un apartamento que alberga más que paredes vacías. Algunas coincidencias son puertas entreabiertas por el universo. Hola, amigos. Soy Linda, y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. El sol de la mañana se filtraba perezosamente por las ventanas de la oficina mientras Ethan Walker guardaba sus pertenencias en cajas de cartón. Después de 7 años en el mismo estudio de arquitectura, finalmente había reunido el coraje para cambiar. Su jefe le había ofrecido un ascenso, pero Ethan lo rechazó con una sonrisa cansada. No era dinero lo que buscaba. Buscaba paz. A sus 36 años, Ethan cargaba con el peso de una vida que parecía haberse desmoronado gradualmente sobre sus hombros. Alto, con cabello castaño siempre bien cortado y ojos verdes que rara vez sonreían, era conocido por su meticulosa dedicación a los proyectos. Sus colegas solían bromear diciendo que trataba cada plano como si fuera la última obra maestra de su vida. «Te vamos a extrañar por aquí, Walker», dijo Martín, su colega más cercano apoyado en la puerta. «¿Seguro que quieres encerrarte en un pueblo más pequeño?» Ethan asintió mientras cerraba la última caja. «Necesito respirar, Martín. Hay demasiado ruido aquí». El ruido que mencionó no era solo el de las calles concurridas o los teléfonos que sonaban sin cesar. Era el sonido constante de los recuerdos, de los mismos restaurantes donde había cenado con Sophie, los mismos rincones por los que habían paseado de la mano en los primeros años de matrimonio. Era el eco doloroso de la ausencia de Noah, su hermano menor, cuya risa contagiosa había sido silenciada por un accidente de motocicleta 5 años atrás. Ethan había conocido a Sophie en una exposición de arte contemporáneo. Estaba allí solo por la insistencia de Noah, quien amaba cualquier forma de expresión artística. Sophie presentaba sus lienzos, paisajes urbanos vistos a través de ventanas, siempre con una perspectiva única que parecía capturar más que solo la imagen, sino también la atmósfera del lugar. Ethan recordaba perfectamente lo intrigado que estaba por su forma de pintar la luz, siempre filtrándose por las grietas, iluminando rincones inesperados. Sophie Walker, por aquel entonces todavía Sophie Clark, tenía ojos castaño almendrado que parecían brillar con luz propia. Su cabello oscuro y ondulado solía estar recogido de cualquier forma, a menudo con un lápiz o un pincel mientras trabajaba. Era una mujer de gestos grandes y risa fácil, justo lo opuesto a la moderación de Ethan. Durante 2 años fueron felices. Ella pintaba mientras él diseñaba proyectos en la mesa de al lado. Hablaban de sueños, viajaban a pueblos históricos donde Sophie quedaba encantada con la arquitectura y Ethan con los colores que veía. Noah era una presencia constante, el catalizador de risas y aventuras improvisadas, el trío perfecto. Entonces llegó el accidente. Y con él, el silencio de Ethan. Un silencio que se expandía como un muro. Ethan se sumergió en el trabajo, como si cada proyecto pudiera llenar el vacío dejado por su hermano. Como si diseñando hogares perfectos para otras familias pudiera arreglar el suyo. Empezó a llegar tarde a casa, a hablar menos, a tocar a Sophie cada vez menos. «Ethan, necesito que estés aquí. Aquí de verdad». Sophie suplicó una noche, con lágrimas corriendo por su rostro mientras él revisaba un proyecto con ojos distantes. «Estoy aquí, Sophie. Trabajando. ¿Qué más quieres?», respondió, sin apartar la vista de los papeles. «Quiero que me veas. Quiero que me escuches. Quiero caminar a tu lado. No detrás de ti, persiguiendo tu sombra». Pero Ethan ya no sabía cómo hacerlo. Medía su valor por los proyectos completados, los clientes satisfechos, el salario que aumentaba cada año. Y en el proceso, el matrimonio se desmoronó como un edificio mal construido. 2 años después de la muerte de Noah llegó el divorcio.
Y ahora, 3 años después de la separación, Isen finalmente ha tomado una decisión. Mudarse. Empezar de cero en un pueblo más pequeño, donde la vida era más lenta y tal vez, solo tal vez, pudiera aprender a respirar de nuevo. El pequeño pueblo tenía el encanto de esos lugares que parecían congelados en una época más apacible. Calles arboladas. Fresco, con el aroma flotando por las aceras en las mañanas frías. Isen llegó un miércoles de otoño, mientras las hojas doradas danzaban con la brisa. El apartamento que alquilaba estaba en un edificio antiguo de solo 3 plantas, con amplios balcones adornados con jardineras. El propietario, el señor Harris, era un caballero de 72 años con manos ligeramente temblorosas y penetrantes ojos azules que parecían ver más allá de las apariencias. «Bienvenido, señor Walker», lo saludó el señor Harris mientras subía lentamente las escaleras. «Le gustará aquí. El edificio tiene historia, ¿sabe? Cada apartamento guarda sus propias historias». Isen sonrió cortésmente, más interesado en las características prácticas de la propiedad que en su supuesta historia. Solo llevaba 2 maletas. Había dejado la mayoría de los muebles con Sophie y le había enviado sus libros y objetos personales por correo. Realmente quería empezar de cero. «Aquí estamos», dijo el señor Harris, abriendo la puerta del apartamento. «Espero que sea de su agrado». La luz entraba generosamente por los grandes ventanales, iluminando los viejos pero bien conservados suelos de madera. La sala de estar era espaciosa, conectada a una pequeña cocina con armarios de madera clara. Un pasillo conducía a lo que Isen supuso que era el dormitorio y el baño. «Es perfecto», dijo Isen, sintiendo un alivio inesperado. El lugar tenía algo acogedor, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. «Mucho tiempo. Te mostraré el resto», ofreció el señor Harris, caminando por el pasillo. «Aquí tenemos el dormitorio principal con acceso al balcón lateral. El baño está ahí. Y esto». Se detuvo frente a una puerta cerrada. «Esta es una habitación adicional. Puede ser una oficina o una habitación de invitados». El señor Harris dudó un momento, con la mano en el pomo de la puerta. «Esta habitación ha estado cerrada durante un tiempo», explicó con una expresión enigmática. «El antiguo inquilino». «Bueno, es una larga historia. Si quieres, puedo abrir». Isen asintió, curioso. El casero sacó una llave del bolsillo y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando una habitación iluminada por una gran ventana. Y fue entonces cuando el corazón de Isen se detuvo. En la pared opuesta a la puerta, perfectamente iluminada por un rayo de luz vespertina, había un retrato de Sophie. No era un retrato vago ni casual. Era ella, con cada detalle que él conocía tan bien. La leve sonrisa en las comisuras de sus labios, la que apareció antes de reír abiertamente. La delicada curva de su cuello mientras recogía el pelo con un lápiz. Sus ojos parecían capturar y reflejar toda la luz de la habitación. En la esquina inferior del lienzo, una simple firma. SW. Y una fecha de hace 3 años, solo unos meses después del divorcio. «Tú». La voz de Isen salió estrangulada. «¿Sabes quién pintó esto?» El señor Harris lo observó atentamente, como si evaluara su reacción. «Era de una artista que vivió aquí un tiempo», respondió con calma. «Se llamaba Sophie. Se fue de repente. Solo dejó esto». Isen se acercó al cuadro como quien se acerca a algo sagrado. Tocó el sencillo marco con las yemas de los dedos, un gesto que pareció una disculpa silenciosa. «¿Era un autorretrato?», preguntó, sabiendo la respuesta. «Sí», confirmó el señor Harris. Confirmó. Tenía talento. Dijo que era importante dejar algo de sí misma en este lugar. Nunca explicó por qué. Isen sintió que el aire se volvía más pesado, como si el apartamento se llenara de repente de recuerdos, de alientos antiguos, de palabras nunca dichas. «Los dejaré acomodarse», dijo el señor Harris, dirigiéndose a la puerta. «Si necesitan algo. Vivo en la planta baja».
Cuando el casero se fue, Isen se quedó quieto, mirando el retrato. Sophie había vivido allí, en ese mismo apartamento que él, por alguna inexplicable coincidencia, había elegido para empezar de nuevo su vida. Los días siguientes se dedicaron a organizar y adaptar. Isen hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba lidiar con emociones complejas. Los convirtió en trabajo físico. Lijar la madera del porche, desgastada por el tiempo, y plantó albahaca en las jardineras. Ordenó sus libros por altura en las estanterías que había comprado. Limpió cada rincón del apartamento hasta que todo relucía. Pero siempre, al final del día, volvía a esa habitación. Se sentaba en el suelo y observaba el retrato de Sophie en la pared. A veces permanecía en silencio. Otras veces hablaba en voz baja, como si ella pudiera oír. Soñé con Noé ayer, compartió en una de esas noches. Se reía de esa manera suya, ¿sabes? Como si supiera algún chiste que nadie más conocía. El retrato se limitó a sonreír con su sonrisa congelada, pero Isen sintió un extraño consuelo en esos monólogos. Era como si finalmente procesara todo lo que había guardado bajo llave durante años. Recordó la última conversación seria que tuvo con Sophie antes del divorcio. Ella lo había mirado con ojos llorosos pero decididos. No quiero vencerte, Isen. Quiero caminar a tu lado. Pero construiste un laberinto y te perdiste en él, y no me dejas entrar para encontrarte. En ese momento, su orgullo había hablado más fuerte. Había respondido algo sobre que ella no entendía la presión que sentía sobre cómo necesitaba demostrar su valía y sobre cómo ella debería ser más paciente. ¡Qué tonto había sido! Un jueves con un cielo particularmente despejado, Isen estaba ajustando el marco del retrato, que se había torcido un poco, cuando notó algo extraño. Había un sobre delgado pegado con cinta adhesiva al reverso del lienzo. Curioso, lo retiró con cuidado. Dentro encontró una nota escrita a mano. Si has llegado hasta aquí, espero que trates esta casa con amabilidad. Donde yo pisaba, había cosas buenas y malas. Pero esta habitación vio la parte más honesta de mí. Si alguna vez amas a alguien, deja esta ventana abierta. No había firma, pero Isen reconocería esa letra entre miles. Era la de Sophie, la S ligeramente inclinada y los puntos en la primera, siempre un poco a la derecha. Ella realmente había vivido allí, en el mismo espacio que él ahora ocupaba. Con el corazón acelerado, Isen bajó las escaleras y llamó a la puerta del señor Harris. El casero lo recibió con una taza de té en la mano, como si lo hubiera estado esperando. ¿Vivió aquí después del divorcio?, preguntó Isen sin rodeos. El señor Harris asintió, invitándolo a pasar. Se quedó poco tiempo, quizá unos 8 meses, explicó, indicando un sillón para que Isen se sentara. Pintaba temprano por la mañana. Pintaba temprano por la mañana. Se oía el golpeteo de los pinceles en el vaso de agua. Siempre iba con un delantal lleno de manchas. Hablaba en voz baja, sonreía más a los demás que a sí misma. ¿Y por qué se fue? Un día simplemente dijo que necesitaba un silencio diferente. Dejó el cuadro, pagó el último alquiler y se fue. Comprendí que necesitaba seguir adelante. Isen dudó antes de la siguiente pregunta. ¿Sabías quién era yo cuando me alquilaste el apartamento? El señor Harris sonrió sin prisa, con los ojos brillantes de serena sabiduría. A veces reconocemos apellidos. Y a veces reconocemos historias. ¿Y por qué se fue? ¿Qué historia reconociste? La historia de 2 personas que perdieron el camino el uno al otro. Esa noche, solo frente al retrato de Sophie, Isen no huyó de sus emociones como solía hacerlo. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la fría pared, y dejó que todo lo alcanzara. La risa de Noah, la voz de Sophie, la soledad de la casa vacía que había compartido con ella, el peso del tiempo perdido. No hubo un discurso preparado, solo palabras sencillas que fluyeron como agua de una fuente reprimida durante mucho tiempo. Si aún hay un camino, muéstralo. Si es demasiado tarde,
Dame paz para aceptarlo. Enséñame a amar bien, no a mi manera restringida, sino de una manera que sane. Estas fueron palabras susurradas a nadie en particular, y sin embargo, a alguien más grande que él. Palabras sencillas como las que decimos cuando no queda nadie a quien engañar. Isen se durmió allí mismo, en el suelo de esa habitación, mientras el amanecer pasaba sobre él como un río apacible. A la mañana siguiente, Isen se despertó con golpes en la puerta. Era el señor Harris con un volante ligeramente arrugado. «Buenos días», saludó el casero. «Hay una pequeña galería en la esquina de la plaza principal. Hoy se inaugura una exposición de artistas locales. Pensé que querrías ver los colores de la ciudad». Isen tomó el volante, intrigado. No esperaba nada en particular, pero algo en la forma en que el señor Harris lo miraba sugería que la invitación era más de lo que parecía. La galería estaba en un antiguo edificio restaurado con ventanas altas y suelos de madera que crujían ligeramente bajo los pies. Olía a barniz fresco y café recién hecho. Las paredes blancas exhiben diversas obras, paisajes urbanos que capturaban el juego de luces nocturnas, retratos de manos ancianas contando historias silenciosas, un mar pintado tan vívidamente que parecía respirar. Y entonces, al final del pasillo principal, Isen la vio, no en un cuadro, sino en persona, tan vívidamente. Sophie. Llevaba el pelo recogido en un moño improvisado, con algunos mechones que se le escapaban y le enmarcan el rostro mientras conversaba animadamente con una mujer que parecía ser la comisaria de la exposición. El mundo que rodeaba a Isen se quedó en silencio, como si alguien le hubiera bajado el volumen. Sintió que el corazón se le acelera, le sudaban las manos. Fue entonces cuando Sophie lo notó. Sus ojos se abrieron de sorpresa, luego se suavizaron con una mezcla de reconocimiento y una vieja cautela. «Hola, Isen», dijo simplemente mientras él se acercaba. «Hola, Sophie», respondió él, con la voz más firme de lo esperado. Se encontraron cara a cara como dos íntimos desconocidos, personas que conocían los secretos más profundos del otro, pero que se habían vuelto desconocidas por el tiempo y la distancia. «Encontré tu nota», dijo bajando la voz, «y el retrato. Viví en tu habitación cerrada sin saber que era un lugar que compartimos en el tiempo». Sophie se mordió ligeramente el labio inferior, un gesto que Isen conocía bien, señal de que estaba ordenando sus pensamientos. «Pensé que ese retrato debía quedarse», explicó. «Fue como dejar una parte de mí en ese lugar que me ayudó a reencontrarme conmigo misma. No sabía que serviría para eso». «Yo tampoco». Isen rió sin humor. «Sophie, no tengo derecho a pedir nada. Solo quería decirte que siento mucho todo lo que torcí, todo lo que callé. Perdí a Noah e intenté construir castillos en lugar de dolor. Y en el proceso, también te perdí a ti». Sophie respiró hondo, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Yo también cometí errores, Isen. Quería que fueras mi refugio y mi espejo a la vez. Nadie puede con eso. Y aún así», añadió, «te amé a mi manera retorcida». El comisario se acercó discretamente, interrumpiendo el momento con suavidad. «Sophie, el último cuadro va a la sala principal. El cliente quiere ver al artista firmando». Sophie asintió en señal de reconocimiento, pero sus ojos permanecieron fijos en Isen, como si estuviera tomando una decisión importante. «¿Podrías pasarte por el apartamento después de la inauguración?», preguntó. «Solo para abrir una ventana juntos». Isen sonrió, sintiéndose más ligero de lo que se había permitido sentir en mucho tiempo. «Puedo». El verdadero clímax de esa historia no ocurrió en grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Fue algo simple, casi ritual. Esa noche, en la sala de retratos, abrieron juntos la ventana que había permanecido cerrada. La suave brisa primaveral entró, trayendo consigo el aroma a albahaca del balcón y las notas lejanas de la música que alguien tocaba en la plaza. «Dije algunas palabras ayer». Isen se confesó mientras veía las estrellas comenzar a aparecer en el cielo. «Simple, sin ceremonias».
Pedí aprender a amar de una manera que sane, no que constriña. Sophie apoyó su frente en la de él en un gesto de renovada intimidad. A veces, la respuesta está en los detalles, dijo en voz baja. Como un apartamento que conecta a dos personas que se han perdido. Fue entonces cuando oyeron que llamaban a la puerta. Era el señor Harris, sosteniendo un pequeño paquete antiguo envuelto en papel marrón y atado con una cuerda. Para ti, dijo simplemente, entregando el paquete sin más explicaciones. Dentro, encontraron una llave oxidada y un plano del apartamento meticulosamente dibujado a mano. En el reverso del papel amarillento por el tiempo, había una nota que dejó a Isen sin aliento. Proyecto de renovación. Balcón abierto. Espacio para un caballete. Mesita para café para dos. La letra era inconfundible. Era de Noah, el hermano de Isen, quien años antes de su muerte había dibujado ese lugar como una casa que respiraba. Isen nunca supo que su hermano dibujaba planos de planta como pasatiempo. El señor Harris explicó más tarde que encontró los papeles en una caja de donaciones después de un bazar comunitario, los guardó sin saber exactamente de quién eran y, al ver el apellido Walker en el contrato de Isen, comenzó a sospechar que había una conexión. No era una coincidencia, pensó Isen. Había una línea invisible y paciente que unía todos esos eventos. La habitación cerrada, el retrato en la pared, la nota oculta, la exposición en la galería, el plano dibujado por Noah. Eran puertas que se abrían en el momento justo, como si manos invisibles ordenaran lo que ellos solos nunca podrían alinear. Unos meses después, el balcón del apartamento había cobrado nuevos colores. Había un caballete junto a la ventana siempre abierta, dos sillas cómodas y una mesita donde compartían café en las mañanas tranquilas. Sophie pintaba con la luz natural que entraba a raudales. Isen dibujaba diseños de jardines para las casas de la zona y por la noche regaba la albahaca que crecía en las macetas. No se prometieron una vida perfecta. Se prometieron bondad, el uno al otro y a sí mismos. Se prometieron espacio para crecer y paciencia para esperar. Se prometieron escuchar más y asumir menos. Y en los días que las cosas parecían difíciles, miraban la llave oxidada y el dibujo de Noah, enmarcado en la pared del salón. Un silencioso recordatorio de que el amor, para perdurar, necesita aire, espacio para respirar. Algunas casas son más que simples direcciones. Son respuestas discretas a preguntas que ni siquiera sabíamos que nos hacíamos. Y a veces, solo necesitamos abrir la ventana y dejar entrar el viento de la vida, trayendo consigo las posibilidades que siempre han estado ahí, esperando el momento adecuado. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto. Y.